Bueno, pues buenos días, hermanos y hermanas. Y bueno, vamos a seguir dando en este camino junto con el Señor en el Evangelio de Juan, viendo todas las cosas que Él enseñó a los de su tiempo, pero por supuesto también a nosotros, porque su palabra tiene un valor eterno, ¿no? Y también, pues al menos para mí, que solo llevamos el primer capítulo, pues en cierta manera, ¿no? No sé si la palabra es la más correcta, ¿no? Pero redescubrir el Evangelio pues es algo que me bendice mucho, ¿no? Y ver pues cómo realmente es nuestro Dios, cómo realmente se manifestó en el Señor Jesús, y es algo que siempre nos va a ser de bendición. Esta Semana Santa pues también profundizábamos en otras cosas, ¿no? Y en parte es como redescubrir en cosas, ¿no? Al menos es como yo lo siento, ¿no? No es que sean cosas nuevas, o algunas a lo mejor sí, ¿no? De cómo las tenía aprendidas, pero en cualquier caso pues es una bendición pues ver que siempre vamos a estar aprendiendo por su palabra. Así que hoy vamos a acabar el primer capítulo de Juan, que para mí ha sido un pasaje tremendamente práctico, ¿no? Pero por otro lado, parece ¿no? Que podría parecer, no, bueno, pues si vamos a ver algo práctico, pues nos podemos poner manos a la obra ya, ¿no? Pero por otro lado, me ha dejado ver la necesidad que tengo del Señor, que estas cosas, aunque son muy prácticas, pero que me di cuenta de que no vamos a hablar ni de métodos ni de nada, sino vamos a hablar de que el Señor, al menos yo, es como me sentí, le he estado pidiendo al Señor esta semana: Señor, esto que tú me muestras, ¿no? Pasarlo a realidad en mi vida, y porque así es como tú lo has dejado en tu palabra, ¿no? Así que vamos a leer. Recordar de que leímos anteriormente hasta el versículo 34, donde leemos a Juan el Bautista dando testimonio del Señor Jesús, predicando que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora seguiremos en el versículo 35 hasta el final del capítulo. Dice así, mi Biblia pone: los primeros discípulos. Al siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando, Juan es Juan el Bautista, ¿vale? El día siguiente, otra vez estaba Juan, no sé qué me pasó con la vista, estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como a la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Preguntando, le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo
de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bueno, vemos en este pasaje todavía se está hablando aquí de Juan el Bautista y de su predicación, ¿no? Y es importante ver, porque para mí he tenido enseñanza, que vemos que en el versículo, cuando empieza en el versículo 19 hablando del testimonio de Juan el Bautista, luego vemos en el 29 que dice, al siguiente día vio Juan a Jesús, luego vemos en el 35, al siguiente día otra vez estaba Juan y sobre sus discípulos, y luego vemos en el 43, al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y a Felipe, ¿no? Y esto es algo que para mí he tenido enseñanza, ¿no? Que todo esto que estamos leyendo desde el domingo pasado sucedió en 3 días solamente, fueron 3 días muy, muy intensos, ¿no? Pero para mí he tenido enseñanza de ver cómo reaccionaron a nuestros hermanos, ¿no? Al escuchar a Jesús. Y vemos que Juan al siguiente día, en el 35, después de bautizar al Señor Jesús, él seguía predicando y estaba con 2 de sus discípulos. Y dice aquí en el versículo 40, dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y ahí hay más partes del Evangelio de Juan que cuando el apóstol Juan habla de sí mismo no se nombra, así que podemos saber que estos 2 discípulos eran Andrés y el mismo apóstol Juan, ¿no? Y meditaba, ¿no? Sabemos que el apóstol Juan es el discípulo, se le llama el discípulo amado, ¿no? Y me llamaba la atención, ¿no? Que Juan fue el primer discípulo del Señor y fue el último también que estuvo ahí a los pies de la cruz, ¿no? Y me daba cuenta como Juan, cuando el Señor les pregunta aquí, ¿qué queréis? Y Juan les dice, ¿dónde moras? Realmente eso fue una realidad en su vida, ¿no? Fue desde el primer día que siguió al Señor hasta el día de su muerte. Él estuvo allí presente, morando y habitando con el Señor y aprendiendo de Él, ¿no? Y una cosa que vemos repetida en estos pasajes, ¿no? Es que en el 37 dice que estos 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús, ¿no? Y aquí pues meditaba también en cuando nos dice en otra parte de la Escritura, ¿no? Pepe ha hablado de la fe, ¿no? Y dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿no? Así que vemos que todos los que aquí reaccionaron y siguieron al Señor, absolutamente todos, fue porque oyeron a Jesús, porque vieron y porque oyeron a Jesús, ¿no? Y por eso la necesidad de predicar el Evangelio, porque es la manera en que las personas van a seguir a Jesús por las palabras del propio Jesús, no por nuestras palabras hablando de otra cosa que no sea de nuestro Salvador. Y veo aquí, ¿no? Que cuando está predicando aquí Juan el Bautista, que nos dice aquí que Juan y Andrés eran discípulos de Juan el Bautista, pero vemos que cuando Juan y Andrés ven al Señor, le escuchan y le siguen, Juan el Bautista de cierta manera desaparece, ¿no? Y ese es permitirme la palabra, es el éxito del ministerio de Juan. Normalmente no era que le siguieran a él y hacer discípulos para él, ¿no? Juan estaba allí predicando con fidelidad al Señor Jesús y me imagino pues la alegría de corazón que debería tener Juan, ¿no? Al ver de que la predicación que el Señor le había mandado pues realmente había tenido fruto, de que otros pues siguieran a Jesús, ¿no? Y me gozaba mucho en lo que le responde Andrés y Juan, ¿no? Cuando el Señor les dice, ¿qué buscáis, no? Le podrían haber dicho, bueno, pues queremos aprender más de ti, que es cierto, y es bueno, queremos conocerte más, tengo unas cargas que te las quiero explicar, pero la respuesta de ellos para mí es muy profunda, ¿no? Le preguntan, ¿dónde moras, no? Y es en el morar y en el habitar, en el estar en la presencia del Señor, de todo esto que os acabo de decir, ¿no? El conocerle, el que el Señor les enseñara, el poder dejar las cargas sobre Él, viene de un habitar, de un morar con Él, ¿no? Y que realmente pues, es un privilegio que
Ana Mari creo que ha sido, ¿no? Que a veces pues no somos conscientes del privilegio que tenemos de ser hijos de Dios, pero realmente el poder vivir en la presencia del Señor es un privilegio grandísimo, ¿no? Que no solamente nos acordamos de Él en nuestros problemas cuando tenemos una necesidad, y entonces como que entramos en la presencia del Señor y luego cuando se nos soluciona el problema pues volvemos a vivir nuestra vida, ¿no? Pero el deseo que tenía aquí Andrés y Juan, pues para mí es una respuesta tremenda, ¿no? ¿Qué buscáis? Y les dicen, ¿dónde moran, ¿no? Y vemos que el Señor, a esa respuesta, como les invita, ¿no? Dice, venid y ved, ¿no? O sea, realmente ahí la respuesta del Señor es, venid conmigo. Realmente, cuando deseamos estar en la presencia del Señor, tenemos el medio, que es la sangre de Cristo, ¿no? Podemos andar con Él y podemos ver su mano en cualquier cosa de nuestra vida, ¿no? Y esta invitación del Señor Jesús, pues, me gozaba mucho en ella, porque vemos que después la utiliza Felipe y la utilizan otros hermanos también, el concepto de venir y ver, ¿no? Y vemos también aquí que dice que se quedaron con él aquel día, en el versículo 39, dice, porque era como la hora décima, ¿no? Y pensaba, ¿por qué Juan puso aquí este detalle, ¿no? De a qué hora fue cuando pasó esto, ¿no? Y no sé si es por este motivo, ¿no? Pero yo creo que quizá Juan recordaba con mucho cariño, ¿no? Ese día en el que por primera vez pudo seguir al Señor de una manera tan cercana, ¿no? Y quiso reflejar aquí, inspirado también por el Espíritu Santo, ¿no? ¿En qué momento fue en el que el Señor le dijo, venid y ved, y le invitó a seguirle, ¿no? Y yo creo que en nuestra vida también hay momentos que el Señor ha traído a hermanos, pues que quizá a unos conocidos, otros familiares, otros que quizá no conocíamos de nada, otros que hasta en un cierto momento pues le podíamos tener cierto rechazo por su manera de ser o lo que sea, y que han sido personas que el Señor ha usado para conocer más a Él, ¿no? Y me gozaba meditando en esto, ¿no? Como el Señor pues en su fidelidad, en su misericordia, pues nos sigue mostrando su camino, mostrándonos su error, ¿no? Nuestro error, ¿no? Y me acordaba también cuando David, en el Salmo 27, un salmo precioso, que lo leímos hace 2 Semanas Santas, Semana Santa del año pasado, dice así en el capítulo 27, versículo 4, 5, dice así, dice David, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y vemos que David, el deseo que tenía, ¿no? Y además decía que eso lo iba a buscar, que él iba a buscar este deseo que tenía y que el Señor se lo concedía, ¿no? ¿Y para qué quería habitar en su santo templo? ¿Para qué quería habitar en la casa de Jehová? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, para aprender. Y es algo muy relacionado con lo que hemos aprendido el fin de semana pasado, ¿no? El poder contemplar la hermosura del Señor e inquirir de Él, ¿no? Y dice en el 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre su roca me pondrá en alto. Luego sigue diciendo en el 8, dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Que veía reflejado, ¿no? El mismo deseo que tenía David, con el que tenía Andrés y Juan, de habitar con el Señor para inquirir, para saber más de Él, para contemplar su hermosura. Y esto es lo que realmente a Juan pues respondió quizá de una manera especial, ¿no? Que hasta el mismo día de la muerte del Señor él estuvo allí, ¿no? Como sabemos también en la Santa Cena, que él estaba recostado
en Jesús, ¿no? Y también la confianza que él tenía del Señor por haber estado habitando con él, que cuando el Señor les dice que uno de ellos les iba a entregar, él es el que saben todos que se puede atrever a decirle al Señor, Señor, ¿y quién será, no? Y me gozaba meditando en estas cosas, ¿no? También hubo una hermana, el fin de semana pasado creo que fue, que también escuché de un hermano, de Abraham Lincoln, ¿no? El presidente de Estados Unidos, que abolió la esclavitud, cuando él compró una esclava y después de comprarla, pues como era costumbre, pues la esclava le seguía detrás, y a Abraham Lincoln le preguntó, ¿no? ¿Eres libre? ¿Por qué me sigues, no? Un poco como el Señor les decía, ¿no? ¿Qué buscáis, no? Y esta esclava le decía, sí, soy libre, de verdad, puedo hacer lo que quieras. Sí, eres libre, yo te he comprado, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y esta esclava pues no tiene otra que decirle, pero ¿a quién voy a seguir si realmente te estoy siguiendo a ti, que eres el que me has librado de la esclavitud? Más libre no puedo ser de que ser por amor esclavo tuyo, ¿no? Y este era el entendimiento también que tenía Juan y Andrés, ¿no? Así que vemos aquí a Juan y Andrés que en este día, del versículo 35 al 42, que esto es un día, siguen al Señor, el Señor les invita y empiezan a habitar con Él. No, me estoy equivocando, no. En el mismo día que el Señor les dice a Juan y Andrés que vinieran con Él, fijaros lo que hace Andrés. Andrés, hermano de Simón, en el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y en el mismo día, hermanos, en el mismo día que él conoce al Señor y le sigue, el mismo día le habla a su hermano. Para que veamos que el error que creo que puedo hablar de nosotros, ¿no? El error que hemos cometido muchas veces de esperar. Y está claro que esto no es, bueno, pues si hoy tal, pues hoy. Realmente la oración es necesaria, como os explicaré de una cosa que me pasó justamente ayer, ¿no? Pero vemos aquí que Andrés sigue al Señor, es que le falta tiempo para ir a hablar a Pedro, a su hermano, y a decirle que hemos hallado al Mesías. Y ese mismo día Andrés le trae a Pedro a Jesús, ¿no? Y aquí en el 42 dice, le trajo a Jesús, ¿no? Y aquí es algo hermoso, ¿no? El hecho de entender lo que es evangelizar, es traer a personas a Jesús. Y esta frase, al menos hablo por mí, yo creo que la he entendido mal y realmente es totalmente correctísima, traer personas a Jesús. No es que las vayamos a salvar nosotros, es traerlas a que escuchen a Jesús. Y es lo que hizo Andrés. Andrés le trajo a Jesús, es lo único que hizo. Y luego veremos que Felipe lo hizo lo mismo con Natanael. Traer a personas a Jesús no es convertirlas, no es salvarlas, es traerlas a que escuchen el mensaje de Jesús, el mensaje de salvación. Y vemos aquí este principio de que le falta tiempo, ¿no? A Andrés a hablar a Pedro del Señor Jesús, ¿no? Y de hecho, justamente en Instagram me salió esta semana una entrada, como se llame, de una frase de Lutero que dice, nuestro trabajo es llevar el Evangelio a los oídos y Dios lo llevará de los oídos a los corazones. Realmente tenemos que entender eso. Nosotros no vamos a tocar el corazón de nadie, pero sí que tenemos el privilegio, hablando de privilegios, tenemos el privilegio de llevar a las personas a Jesús, a que le escuchen y ¿cómo le van a escuchar? Con su palabra, con el Evangelio, no hay otra manera. Y me gozaba en esta sencillez, ¿no? Y fijaros que en el 37 hemos leído que dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Aquí hay estos dos discípulos que oyen la predicación de Juan y siguen a Jesús, pero vemos que en el 40 se vuelve a producir, ¿no? Lo vuelve a confirmar, dice que era uno de los que habían oído a Jesús y se nos vuelve a recordar, ¿no? de que fue eso, el oír, el leer la palabra de Dios, por lo que tuvieron fe y creyeron en el Señor Jesús, ¿no? Así que vamos al siguiente día, en el versículo 43.
dice que el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y había Felipe que le dijo, sígueme. Y recordaba también el llamado de Mateo, ¿no? Así de sencillo. El Señor directamente le dijo a Mateo, sígueme, le dice a Felipe, sígueme, y le siguieron, ¿no? Y podremos ver al final de hoy, si el Señor lo permite, diferentes maneras que el Señor ha llamado a las personas. Vemos que a Andrés y a Juan fue por la predicación del Evangelio de Juan el Bautista. Aquí vemos que Felipe tuvo un llamado directo del Señor. Y lo que vamos a aprender, al menos lo que yo aprendía y meditando en conversiones a todo lo largo del Nuevo Testamento, de que no todas las personas se convierten igual. Todos se convierten al Señor, todas ven que necesitan al Señor, pero los medios que utiliza el Señor son muy diferentes a lo largo de la Escritura, ¿no? Y aquí vemos a Felipe, que una vez también sigue al Señor, también el mismo día a Felipe y a Natanael, y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Vemos que actúa como Andrés, ¿no? Andrés conoce al Señor, al mismo día llama a su hermano. Aquí vemos a Felipe, que era en la misma ciudad que Andrés y Pedro, halla a Natanael, y el mismo día le dice que hemos hallado a esta persona. Y vemos que Felipe, que no es Felipe el evangelista que vemos en Hechos, que es el que predicó al etíope. Este Felipe es uno de los discípulos. Y vemos que esto que hizo Felipe, veremos más adelante otro día, que esto que hizo con Natanael lo siguió haciendo, ¿no? Con otras personas, con unos griegos que una vez venían al Señor y él les lleva al Señor, ¿no? Y vemos que Felipe fue usado también, mismo que Juan el Bautista, para llevar personas a Cristo. Pero fijaros cómo responde este Natanael, ¿no? Quizá con algo de desprecio, ¿no? ¿Puede salir de Nazaret algo bueno? Y vemos una persona, Natanael, con unos prejuicios, ¿no? Unos prejuicios que le llevaban a pensar que por el simple hecho de que Jesús pues salió de Nazaret, pues que no podía ser un buen profeta en ese sentido, ¿no? Y veremos más adelante también que este poder se vuelve a dar con otras personas. Incluso vemos a un Nicodemo, que yo no lo conocía en esta faceta, que defiende, de alguna manera defiende, porque hay unas personas que dicen, dice, de Galilea no puede salir nada bueno. Y viene Nicodemo y les dice, pero dice, ¿acaso nuestra ley nos permite juzgar antes de escuchar? Él les insta a eso, ¿no? Pero escuchemos antes, ¿no? Antes de rechazar por el simple hecho de que viene Jesús de allí, ¿no? Y la respuesta de estas personas es muy despectiva también, un poco como Natanael, pero más fuerte. Y le dicen, investiga en la palabra y verás que no hay ningún profeta que salga de allí. Incluso responden con la palabra diciendo de que como no había ningún profeta que saliera de allí, pues que no valía la pena ni escucharle, ¿no? Y esto me llevaba a pensar en el mundo en el que vivimos, ¿no? De la cantidad de prejuicios que hay del Evangelio, del mismo Dios, del mismo Señor Jesús, que nos toca lidiar con ello, ¿no? Y tenemos que pedir mucha sabiduría al Señor, porque en el mundo en el que vivimos, a través de la sociedad, a través de tantas cosas, que se tiene una visión tan distorsionada de quién es Jesús, de quién es Dios, de cuál es su mensaje, y que es una realidad, ¿no? Ver no sé si decir escepticismo o más bien prejuicio, ¿no? Esto del Evangelio, esto de la religión, tal, y hay un rechazo por el simple hecho de un prejuicio que tienen, y que esto no nos debe desanimar ni desalentar para seguir predicando como hizo Felipe, ¿no? Y esto para mí es algo muy importante, cómo reacciona Felipe ante ese rechazo, el primer rechazo de Natanael. No, hombre, no, pero vaya, vamos a coger y con la palabra y te voy a discutir aquí, ¿no? Porque el Señor es verdad. No, coge y dice, ven y ve. Ven y ve. Y lo mismo que le dijo el Señor Jesús a Andrés y Juan, en el 39, venid y ve. Y esto me hacía ver en el mundo en el que vivimos que es predicar y es que vean. Es que vengan y vean.
Y es algo para mí importantísimo, ¿no? Ver tan claro el que a Natanael lo que realmente le hizo escuchar fue que Felipe no se puso a discutir con él si tienes o no tenemos razón, que no se centró en eso que le había dicho, sino que le dijo ven y ve. Y en el momento que Natanael vio al Señor Jesús, Jesús le desmontó, ¿no? Le desmontó y se demostró y le habló de quién era él, ¿no? Y por eso, pues cuando estamos con personas, esta Semana Santa hemos estado con personas, ¿no? que seguramente tengan una visión, pues, por diferentes motivos, distorsionadas del Evangelio. Hay que hacer esto, hermanos, venid y ved. No se trata de atosigarlos ni de querer, no, es que vean y el Señor en su gracia, en su misericordia, de la misma manera que la ha tenido con nosotros, en algún momento les puede llegar su mensaje, ¿no? Y con este Natanael que seguramente pues más de uno pues no daríamos un duro por él, ¿no? Pues así pues con estas cosas pues bueno, pues tú mismo ahí te quedas, si no quieres escuchar pues no escuchas, ¿no? Pero vemos que esta persona que de entrada lo rechazó, vemos como después hace una declaración tan firme, ¿no? Cuando el Señor le dice que le había visto ahí debajo de la higuera. Dice en el 49 que Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y vemos lo que el Señor puede hacer en una persona, ¿no? En el momento que se revela, de tener una visión de despreciar la tierra donde venía el Señor Jesús, pues a reconocerle como el Rey de Israel, como el Hijo de Dios, ¿no? Y bueno, realmente hoy la predicación va a ser corta, ¿no? Pero porque luego ya cambia de tema en el capítulo 2. Pero para mí era algo tremendamente práctico, ¿no? Este venid y ved, que se repite varias veces, ¿no? Y realmente, como os decía antes, de las maneras que el Señor pues, ha usado de llevar personas a los pies del Señor, podemos leer en Hebreos 1, en capítulo 1, versículo 1. Y vemos aquí que aquí el autor a Hebreos, pues hay una diferencia de cómo el Señor habló antes de Cristo y cómo el Señor habla después de que viniera el Señor Jesús a la tierra. Dice en el versículo 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, en quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Así que vemos de que el Señor en estos postreros días nos habla por el Hijo, y es a Él a quien debemos de predicar. Y volviendo aquí al Evangelio de Juan, a lo que hemos leído, ¿no? Podemos ver aquí cuatro testigos que testificaron del Señor. Uno es Juan el Bautista. Juan el Bautista testificó de que Jesús era el Hijo de Dios, que Él era eterno, porque dice que Él es antes de mí cuando está predicando, ¿no? Él predica de Jesús, que es el Cordero que quita el pecado del mundo y que el Espíritu Santo está sobre Él. Este es Juan el Bautista. Vemos a Andrés testificando a su hermano de que Jesús era el Mesías. Vemos a Felipe testificando a Natanael, que ha encontrado a aquel de quien hablaban los profetas. Y vemos a Natanael testificando también que Jesús era el Hijo de Dios y el Rey de Israel, ¿no? Y vemos cómo el Señor, todos están hablando del mismo Evangelio, del mismo Señor Jesús, pero dependiendo de la necesidad y del contexto de esa persona, pues les habla de manera distinta. De hecho,
Se cree que Natanael, cuando está aquí debajo de la higuera, era un sitio donde los judíos solían sentarse ahí de una manera tranquila para meditar en las Escrituras. Realmente Natanael era alguien que conocía la Escritura, ¿no? Y por eso Felipe se le dirige así, ¿no? He encontrado, tú conoces a los profetas, Natanael, conoces que hablaban de un Mesías, pues le he encontrado. Así que vemos diferentes personas testificando del Señor, pero dependiendo de la persona a quien se dirigían, pues lo hacen de una manera o de otra. Y aquí yo lo que veía, digo, Señor, ayúdame cuando tengo delante un compañero de trabajo, cuando tengo delante una persona pasando una determinada necesidad, que a quien tengo que predicar es a Cristo, pero la manera me la tiene que dar al Señor. No es lo mismo que le vas a poder decir a una persona que está pasando por una situación X que a otra persona pues, que viene de un contexto pues, como Natanael, que era un judío que conocía las Escrituras. Y es algo que vemos a lo largo del Nuevo Testamento. Realmente podemos ver también, vemos en Hechos, en el capítulo 2, Pedro predicando a judíos, a sus hermanos judíos, y cuando empieza a predicar, les empieza hablando de los profetas, porque se estaba dirigiendo, estaba en Jerusalén predicando, y sabía que a quienes se dirigía pues conocían la palabra, conocían a los profetas, y empieza por ahí, ¿no? Y vemos que aquel día se convirtieron como 3.000. Fue predicar a muchísimas personas. Vemos también a Pablo en Hechos 17 predicar en el Areópago, también habrían bastantes personas allí realmente en Atenas, y ahí la predicación de Pablo es muy distinta a la que hizo Pedro, porque Pablo se estaba dirigiendo a personas que no conocían la Escritura, y se empieza a hablarles a los atenienses pues incluso de su religión, ¿no? Hasta que les lleva al Señor resucitado, cuando hay unos que lo aceptan y otros que directamente pues, lo rechazan, ¿no? Vemos también en otras ocasiones en el Nuevo Testamento que el Señor pues, se dirige a unos pocos, como puede ser la familia de Cornelio, ¿no? Cuando Pedro va a Cornelio, ¿no? Y también vemos cómo el Señor prepara a Pedro para poder predicar a Cornelio y todos los que se reunían con él, ¿no? Que el Señor le dice a Pedro, ve porque él ora, ¿no? Y la verdad es que aquí nunca lo había pensado así, ¿no? Pero quizá no todos no conocéis en detalle el testimonio de mi madre, ¿no? Pero vi reflejado también a mi madre en el testimonio de Cornelio porque mi madre oraba, se dirigía al Señor, pero le faltaba el mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación, ¿no? Y yo me imaginaba al Señor diciéndole a Pepita, ¿no? Pepita, ves hablar a Mercedes que ella ora, ¿no? Y no sé, pues le daba muchas gracias al Señor porque también veía su soberanía, su amor conmigo y su misericordia, ¿no? Como el Señor le conocía a ella, porque vemos que a Natanael el Señor ya le conocía. Antes de que Natanael fuera el Señor ya le conocía, ¿no? Y la atención que el Señor tiene por nosotros, ¿no? Tan maravillosa, no es desde el momento que creemos, es desde que hemos sido concebidos desde el vientre de nuestra madre. El Señor ha estado ahí. Nosotros no le conocíamos, pero Él sí que ha estado ahí buscándonos y con paciencia pues llevándonos, pues no sé, es tremendo, ¿no? Es tremendo meditar en ello, ¿no? Vemos también cómo el Señor también pues usó a personas para dirigirse a una persona solamente. Hemos visto a Pedro y a Pablo hablando a muchas personas, hemos visto a Pedro hablando a una casa, a una familia, pero luego vemos también a Felipe el evangelista, como el Señor le dice, ves al medio del desierto, que hay un etíope ahí que está leyendo la Escritura pero no la entiende. Y vemos cómo esa persona conoce al Señor. Vemos a Pablo, que también el Señor se le presenta directamente, como lo hizo con Felipe, como lo hizo con Mateo. Vemos a Nicodemo también, que el Señor pues, le dedicó pues, tiempo para hablar solamente con él. Pero vemos también cómo los viajes misioneros de Pablo, ¿no? También se convirtieron en personas, y tenemos ahí
a Lidia de Tiatira, que están ahí un grupo de mujeres, nos dice la escritura, que estaban al lado de un río, y me gustaba también en ver cómo Lucas también habló a esas mujeres. Quizás solo conocemos a Lucas como el escritor, el médico, ¿no? Pero vemos como Lucas también evangelizó, porque nos dice en ese pasaje que sabéis que Lucas escribió Hechos y cuando él participa en algo se pone, habla de nosotros, y cuando es algo desde nosotros habla de ellos, ¿no? Y vemos ahí como cuando llegan y encuentran a esas mujeres reunidas, les hablan del Evangelio y dice, nosotros les hablamos del Evangelio, Pablo, Silas y Lucas. Y dice que Lidia pues ahí se bautizó, ¿no? Era vendedora de púrpura. Y luego vemos que justo después de ese pasaje meten a Pablo y Silas en la cárcel y ahí Lucas ya habla en tercera persona. O sea, realmente vemos que estos juegos son importantes, ¿no? De hablar cuando habla en primera persona, cuando habla en segunda persona, en tercera persona. Y ahí vemos otra manera también de que el Señor llegó al carcelero de Filipos al menos, pero puede que también a algunos presos, porque dice que Pablo y Silas oraban y cantaban en la cárcel y nos especifica que los presos oían, ¿no? Y no creo que eso esté ahí por nada, ¿no? El hecho de que nos pusiera ahí que los presos oían. Y qué manera de evangelizar, cantando y orando en voz alta, ¿no? Fue la manera que el Señor usó. Y vemos que el carcelero de Filipos, pues también a raíz de un terremoto que el Señor envió, que ahí veía la gracia del Señor, ¿no? Muchas veces oramos porque por nuestros familiares, ¿no? Nuestros seres queridos, el Señor permite algo en sus vidas para que vayan a ti, ¿no? Creo que no es incorrecto, ¿no? Pero en el caso de Pablo y Silas, lo que el Señor permitió en sus vidas, encerrándolos en la cárcel con cepos, para que ahí pudieran dar testimonio. Luego sí que es verdad de que el carcelero pues, se quiso matar cuando vio que todos se iban a escapar, y realmente Pablo le detiene, ¿no? Que no se mate. Pero vemos también otra cosa que utiliza el Señor en las circunstancias, pero no con la persona, no necesariamente con la persona que tiene que conocer al Señor, sino a lo mejor con nosotros, que estamos al lado de esas personas, porque quizá en una enfermedad, en una dificultad en nuestra vida, también el Señor va a usarla para poder ver, para que el mundo vea la vida de Dios entre nosotros, no solamente es orar por las circunstancias de ellos, sino por mis propias circunstancias, ¿no? Así que vemos en casas, en sinagogas también que Pablo estuvo predicando, en Tesalónica y en Berea, creo que fue, al menos nos dice la Escritura. Y también vemos una manera de predicar el Evangelio que no debemos descuidar, ¿no? Vemos que Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Dice, la fe que habitaba en tu madre Eunice y en tu abuela Loida es la misma que habita en ti, ¿no? Así que veía también este trabajo que hicieron Loida y Eunice con Timoteo, de poderle llevar al Señor de una manera, pues en casa, en familia, ¿no? Pero que no tiene menos valor realmente, no tiene valor o importancia, llamarlo como queráis, ¿no? Que es algo que también hablamos de mostrar el Evangelio a los de fuera, pero también a nuestra esposa, a nuestros hijos. Y no por el hecho de que, aunque conozcan al Señor, mostrar el Evangelio es mostrar, conocer al Señor y que el Señor se manifieste en nuestra vida diaria, en nuestros problemas, en nuestras riñas también, en ver que el Señor nos tiene que humillar tantas veces, hermanos, que nos pueda hacer ver, ¿no? En momentos en los que pues tenemos problemas que, como decía un hermano, ¿no? es una oportunidad de mostrar la gracia del Señor en esos momentos de discusión muchas veces, ¿no? Y también pues veía aquí el detalle que nos deja la palabra para acabar. Dice que Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Así que vemos a Felipe, a Natanael, a Pedro y a Andrés de una misma ciudad. Y el Señor los llamó en aquella misma ciudad. Y pensaba en el pueblo en el que estamos, ¿no? En Masqueza, ¿no? Que también pues que veis la importancia que es la oración y antes de que el Señor vaya adelante en todas las cosas, ¿no? Creo que podamos llevar el Evangelio con fidelidad a este lugar en el que el Señor nos ha puesto. Y lo que os decía al principio,
muchas veces te ves incapaz, ¿no?, de decir, pero porque es fácil decirlo, es fácil pues entender qué es lo que el Señor quiere. Vemos estos ejemplos tan prácticos en la Escritura de cómo reaccionaron estos cristianos al conocer a Jesús, que el mismo día hablaron a uno y a otro, pero luego también me veía, ¿no?, de que debo conocer más a Jesús y pedir su guía y su dirección todos los días, porque no sé en qué momento el Señor va a poner a alguien delante mío para hablarle, ¿no? Ayer por la mañana, ¿no?, me llamó una persona que no conoce al Señor, que es reacia al Evangelio, de todo lo que está relacionado con religión y demás, pero me llamó desesperado, me llamó que sabiendo yo que rechazaba al Señor, ¿no?, pero estaba desesperado, realmente no sabía qué hacer con su vida, ¿no? Entonces, yo lo único que le puedo decir en ese momento, ¿no?, me estaba hablando y estaba casi como Nehemías, ¿no?, orando, Señor, ¿qué le puedo decir, ¿no? En ese momento, pues, solo le dije, mira, sé que tú no crees en Dios, pero yo quiero orar por ti y orar por Él y que el Señor haga realmente, pero que nuestro deseo sea ese, ¿no?, que conozcan a Jesús. Porque en momentos así de una persona que está desesperada, ¿no?, pues ¿qué le vas a decir? Que conoces a Jesús y te van a ir todos tus problemas. Realmente lo que tiene que ver es que toda esa inseguridad que tiene el mundo, que hermanos, es que hablando de que no valoramos lo que tenemos, la seguridad de su amor, la seguridad de su salvación, algo tan inamovible que, como veíamos también el fin de semana pasado, que en su carácter no hay sombra de variación, y el mundo está muy inestable, realmente es muy inestable, y mi deseo era ese, ¿no?, que conociera, que tuviera seguridad al menos en eso, ¿no?, y todo lo demás pues el Señor pues le iría mostrando, ¿no? Así que bueno, solamente era esto, ¿no?, pero me veía la gran necesidad que tengo de la práctica, de depender del Señor, pero también orar mucho por ello, ¿no? Así que solamente era esto, me gustaría orar y luego ya que José pues pudiera terminar. Padre, pues te damos gracias, Padre, porque tú eres grande misericordia con cada uno de nosotros, Padre. Pues aunque muchos de nosotros hemos tenido tantos prejuicios, Padre, nos hemos creado nosotros nuestra propia, pues a veces pues nuestra propia manera que pensamos que tú eres de una determinada manera, Padre, cuando hemos visto que no eres así. Te damos gracias, Padre, por ello. Y yo te quiero pedir, Padre, en todos estos ejemplos que vemos en tu Escritura, de Felipe, de Pablo, de Pedro, de Andrés, de Natanael, Padre, pues vemos como tú les diste gracia para presentar el Evangelio, Padre. Yo te quiero pedir, Padre, pues el deseo de nuestros corazones de que otras personas pues puedan conocerte, que nos des la gracia y sabiduría, palabra para en toda situación, en nuestras familias, con nuestros más cercanos, con los familiares quizás más lejanos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio, con este pueblo, Padre. Pues danos gracias, sabiduría para que tú seas glorificado, y porque sabemos que cuando alguien se convierte pues hay gozo en los cielos, y así lo deseamos, Padre. Necesitamos tu ayuda y que simplemente, Padre, nunca nos veamos más que eso, que portadores del Evangelio, y que es tu Hijo, es tu Espíritu Santo el que va a transformar vidas y también que nos sigue transformando a nosotros, Padre. Pues que esta sencillez del Evangelio, Padre, pero tan profunda y tan real, pues que tú lo hagas en nuestras vidas también. Y te lo pido esto, Padre, y te doy gracias porque tu palabra nos habla todavía, y te las doy en el nombre de Jesús. Amén.